Biofrecuencias, ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica. Bienvenidos a Biofrecuencias, un espacio donde se discuten y comparten las perspectivas diarias y sus interacciones con la biología. En el capítulo de hoy, nos sumergiremos en el mundo de la arquitectura, cómo se relaciona con la biología, qué enfoques de la vida pueden cambiar con la arquitectura presente en ella de manera consciente, qué implicaciones tiene la arquitectura en la movilidad urbana y qué de ello está pensado para los peatones. Acompáñenos en esta emisión de la mano del arquitecto y biólogo José Luis Torres. El día de hoy estamos aquí con José Torres, José, para los amigos, camaradas, Ricardo Ramírez, como siempre, y José Espinosa. Estamos aquí reunidos con el grandísimo tema de arquitectura. José es arquitecto, pero además estudió la licenciatura en biología. Sí, dos temas que al principio pensé que no iban a tener que ver una con la otra, pero al final te das cuenta que tienen que ver mucho y están súper relacionados. Estaba platicando con Zoe, hay que aprovechar mi doble licenciatura, arquitecto y biólogo, y todo el conocimiento, toda la apertura de ideas nuevas que tuve a raíz de haber estudiado biología. Okay. O sea, yo estudié primero arquitectura, me gradué en el 2016 y entro a biología en el 2020. Entonces yo tenía muchas ideas que ni siquiera me cuestionaba sobre la arquitectura, sobre el modo de vida en el que tenemos las personas. Okay. O sea, daba por sentado muchas cosas que cuando empiezo a estudiar biología me doy cuenta de la importancia de las relaciones o interacciones ecológicas que tienen los seres vivos con todo, de sus caminos evolutivos, pues me cambia el chip por completo y entro en crisis. No tan así pues, pero sí entran muchas cuestiones que digo, esto lo hemos normalizado mucho y estamos de alguna manera consumiendo demasiados recursos y devastando pues el medio, o sea, los bosques, el terreno, nos expandimos cada vez más y pues el único objetivo es ganar dinero. O sea, generalmente es el único objetivo, vivimos como inmersos en la inmediatez de las cosas, hay que pagar la renta, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, entonces lo que importa es consigue clientes, consigue trabajo y lo que caiga está bien y vamos empezando por eso, sin pensar en todas las demás implicaciones. Por eso es por lo que dices que cuestionas la arquitectura. Sí. No, entonces no es en sí la arquitectura como tal, no, sino más bien los fines que en la actualidad se le están dando. Exacto. A la manera de construir. Exacto. Arquitectónicamente. Porque históricamente la arquitectura había tenido otras implicaciones en sus relaciones con el entorno, pues. Históricamente la arquitectura ha sido construida como para beneficiarte de las cualidades que hay en el entorno o para tratar de mejorar aquellas condiciones que son inhóspitas para el ser humano. ¿Y cuál es tu visión ahora después de haber estudiado biología? ¿Qué es la arquitectura para ti ahora? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Sí esperaba que me preguntaran qué es la arquitectura, pero no con mi visión después de haber estudiado biología. Pues sí, ¿no? Sí, claro. Yo entiendo la arquitectura yo la veo como un oficio. A pesar de que es una profesión, la verdad es que puede ser aprendido como un oficio, donde manejas técnica, arte, y ahora en este caso de la biología, pues tienes que manejar un poco de ecología o de conocimiento ecológico. Es arte y técnica para el diseño y construcción de edificios habitables por el ser humano. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el oficio y el arte? La diferencia entre oficio y arte. ¿Por qué no lo puedo considerar como la arquitectura? No, puede ser considerada como un arte. Pero entonces tú, ¿por qué ahora lo ves como un oficio? Ok, lo veo como un oficio porque mucho de lo que yo aprendí en la escuela, o sea, claramente es importante la universidad, pero en esta carrera en específico, como que la profesión de arquitecto llegó mucho tiempo después. O sea, si nos vamos hasta las primeras civilizaciones, había arquitectos que debían haber aprendido mediante oficio. O sea, un oficio, por ejemplo, mi papá es herrero. Yo de niño asistí muchas veces con él al taller a trabajar y fui aprendiendo su negocio, pues como lo hace un oficio, ¿no? Como de maestro aprendiz. Entonces yo considero que si alguien quiere ser arquitecto y no tiene las posibilidades de estudiar una licenciatura formalmente en una universidad, podría acercarse a algún arquitecto que conozca de confianza, que le diga y que le enseñe el oficio. A final de cuentas hay muchas cosas que vas aprendiendo y que incluso que no cubre la malla curricular universitaria, pero que podría ser bien aprendido por un arquitecto, un maestro de otra persona. Y cosas que tú aprendiste después de acabar la carrera también, supongo, ¿no? Sí, no. De hecho, la carrera, yo siento que las licenciaturas o las carreras ahorita, en la actualidad, nada más te dan las bases del conocimiento que necesitas saber para tú lo vas llegar construyendo, a tu carrera. Y tú vas aprendiendo y construyendo, justamente. O sea, es necesario saber sobre normativa, por ejemplo, algo que sí, varias materias de normativa en la carrera, porque cuando salgas al ejercicio profesional,
sepas que hay que incluir normativas y no nada más diseñas sobre un papel sin tener en consideración, por ejemplo, las normas o leyes que tenemos. Pero eso también lo puedes aprender desde la experiencia, o sea, desde el modo empírico. Pues es que todo se puede... Todo. En realidad todo se aprende de claro manera empírica. Sí. Todo, absolutamente todo. Va uno a una escuela para que te den a final de cuentas un papelito. A mí me encanta construir, diseñar, imaginar y crear mis propias maneras de ser, de pensar, de sentir y de estar en el mundo. ¿Y en ese orden? Pues sí, claro. Okay. Y entonces cuando la relación con el arquitecto que tuvo que reconstruir o rediseñar mi casa, yo tenía que andar atrás de él, porque yo le dije exactamente lo que yo quería. Y él nada más me decía, bueno, sí, déjame ver, sí, lo podemos hacer con el ingeniero. Y luego ya yo le decía, oye, yo necesito que me hagas esto. Bueno, es que yo ya había pensado esto. Sí, pero ahora yo necesito que sea de esta manera. Bueno, entonces déjame ver, sí. Y algunas cosas incluso me dijo, oye, ¿no vas a querer aire acondicionado? Le dije, no quiero aires acondicionados, porque yo entiendo que biológicamente se necesita el fluir del viento, la luz natural, sí, claro. y no necesito cosas artificiales. Entonces necesito más bien que me consideres y me pongas esto y esto y esto y esto, y aquí ponme esto, quítame esto, agrégame esto. Y al final de cuentas el arquitecto no hizo más que rediseñar lo que él ya tenía, lo que él ya había visualizado. Lo digo por lo que decías al principio, ¿no? De que luego creemos que el arquitecto es el que trae todo para diseñarte a tu necesidad, a tu medida, pero nosotros necesitamos andar atrás del arquitecto. Sí, yo en mi experiencia, y lo he visto también en muchos arquitectos, compañeros, tanto graduados como con gente que he trabajado, que una de las cosas más importantes que hay que hacer al momento de que un cliente te contacta y te dice que quiere algo, tú le dices tu propuesta económica, si te la acepta es como que ahora sí ya vamos a empezar a trabajar. Y es tener una entrevista con él, preguntarle qué quiere, cómo se imagina. Incluso preguntarle sobre su rutina diaria. Tú llegas de tu trabajo, ¿cuánto haces de camino? ¿Te vas en camión? ¿Te vas caminando, en carro? Porque generalmente las personas llegamos muy como nefastas del tráfico. Claro. Dices, no, qué horrible el tráfico. O sea, un recorrido que puedo aventarme en 20 minutos, lo hago en 1 hora y media. Y pues llegar a la casa, a final de cuentas, es como el refugio, ¿no? El refugio de todo aquello que nos puede hacer daño. O sea, ahorita hemos estado en unos días un poco fríos y estar en la calle sería como lo peor. Entonces, esta entrevista con el cliente es súper importante porque ahí le pides... Bueno, yo como ejercicio le pido que me cuente qué hace. O sea, como hermano, llega, te quitas los zapatos, entras con zapatos, entras sin zapatos, te gusta ver la tele, te gusta estar en la cocina, te gusta tener qué espacios son los que más usas, qué espacios son los que casi no usas. Con base en eso ya hacemos una propuesta para cumplir las necesidades del cliente. Digo, todo dentro de un marco legislativo, porque también hay gente que dice, tengo un terreno de 8x20 y quiero que me lo construyas todo. Y dices, pues no se puede construir todo, ¿verdad? O sea, por norma necesitamos nada más unos cuantos metros. Aunque sea tu terreno, necesitamos solo unos metros. No podemos edificar todo. Y hay distintos tipos de clientes. O sea, hay clientes que están detrás de ti todo el tiempo que a lo mejor solo necesitan a alguien que aterrice sus ideas con su expertise y con su oficio. Y sus necesidades. Yo tengo bien claro, pero un poco, nada más acomódamela en el papel. Y hay otros clientes que no tienen gran intención de qué es lo que quieren. Saben que quieren su casa, pero entonces ahí es cuando empiezas tú a preguntarles, a cuestionarles qué quieres, cómo vives, qué te gusta, qué no. Y con base en eso ya empiezas a diseñar. Me gusta. Qué fuerte. Sí, ¿no? Es muy fuerte. Porque entonces, como tú decías también al principio, lo que termina uno haciendo es poniéndote en las manos de el arquitecto, el ingeniero, el constructor, la normatividad federal, estatal y municipal para la construcción, los servicios, pero entonces terminamos haciendo eso que decías tú al principio, dándonos al sistema, a la normativa, a que todo tiene que ser agua potable, a que todo tiene que ser drenaje, a que todo tiene que ser gas y que no hay otra manera de vivir en el mundo. Exacto. Sí, estamos embebidos en ese sistema que no nos deja a veces pensar libremente o que tratar de hacer las cosas diferentes conlleva un sacrificio o un esfuerzo muy grande porque pues no todos los clientes te podrán aceptar un ritmo de trabajo un poco más lento. A veces una propuesta puede costar un poco más, un poco menos y lo que la gente quiere es tener su patrimonio lo antes posible. Digo, a final de cuentas es una responsabilidad muy grande porque estás trabajando con el patrimonio de las personas. A veces el propio arquitecto no tendrá su propio patrimonio, debe ser muy común en estos días, pero estás trabajando con el patrimonio de alguien más. Sientes la verdadera responsabilidad de decir todo este dinero que ha juntado él a lo largo de su vida o una deuda que adquirió durante 20, 40 años, 30, no sé cuánto, pues tú lo tienes que administrar bien. Y tienes que ser, bueno, de alguna manera tienes que ser ético en tu ejercicio. Y ahora con lo de la biología es como, ok, vamos a meterle un gradiente más de dificultad. Vamos a meterle un poquito más. Por ejemplo, ¿cuál es?
Por ejemplo, hay algo que después de estudiar biología me lastima escuchar, la maleza o la limpieza del terreno. Es como, no estamos limpiando. O sea, ahí hay plantas. O semillas ahí O sea, enterradas. sí, ¿verdad? no, que vamos a tapar con 10 centímetros de espesor de concreto. Pero hay una parte del proceso constructivo que se llama limpieza del terreno, que es cuando retiras una capa de materia orgánica, de hecho así dice, orgánica y vegetal, del terreno para poder empezar tu construcción. Y desde la implementación de la palabra limpieza, como si estuviera sucio, es como, pues no está sucio, ¿sabes? Ahí hay plantas, hay semillas que han estado ahí, hay bacterias, hongos, que han estado ahí desde mucho antes de que nosotros llegáramos. También el término de decir maleza a las plantas, como no hacen ningún mal, al contrario, hacen mucho bien. Esas plantas que consideramos malezas, pues son las que les preparan el camino a otras plantas, al final de cuentas, para que podamos tener bosques. Entonces, como que esos conceptos que tenemos muy arraigados, porque ya ni lo pensamos, y así viene en el catálogo de conceptos que le dan al cliente, ¿no? Retiro de maleza, limpieza del terreno. Tantos metros cuadrados, tanto por metro, esto es lo que te va a costar. ¿Y qué le hacen a eso, por ejemplo? Nada más lo cobran. No. O sea, no dice, vas a limpiar y a retirar eso, Sí, lo vas a poner retira en costales y lo vas a llevar a tal lado para retira. que allá se retira reintroduzca. Y se deja donde el camionero decida que debe retirar. Porque... ¡Qué fuerte! Sí, no, te digo que hay cosas que digo, wow, qué fuerte es esto. Porque tú contratas a tu volteo, ¿no? O sea, necesito retirar escombro. Entonces llega el escombro, cargas el material y tú dices, ya no existe. Ya no hay escombro en la obra, ya no hay material en la obra. Y donde el chofer diga, pues aquí lo tiro, aquí lo tiro. ¿Y eso ya no queda a tu responsabilidad? No, eso generalmente no es así. O sea, yo en mis en mis pocos años de experiencia, no tengo tantos, la verdad, y también no he tenido tantas obras de construcción, pero pues he estado participando en algunas. Yo no conozco de un lugar que sea como el vertedero de escombro oficial del ayuntamiento. No los hay. Y cuando voy a veces a otros lugares así muy alejados por las periferias, pues ves un montón de escombro Ahí tirado que- en ahí el lo aventan. terreno, Al lado del camino, junto al claro. maizal, al Sí, lado del eso es camino. muy común. Entonces eso es lo que pasa con todo este material. Fíjate que en alguna ocasión a mí me hablaron unos parientes porque justo me dijeron, oye, vamos a construir, pero vimos que cada año aquí estaban cerca, en un lugar muy, muy particular, retirado de la ciudad, y crecían muchas plantas nativas del cerro, pues. Crecía flor de San Juan y luego crecían esprequelias formosísimas y luego crecían, esas sí no las puedo rescatar porque esos bulbos no se dan. ¿Cómo se llama la flor representativa de México? Dalia. Dalias. Dalia. Y pues fuimos y sacamos lo más que pudimos, pero lo trasplantamos y lo llevamos a otros lugares ahí cercanos. Antes de que llegara precisamente el trascabo y limpiara y empezaba a construir ahí. Tiene que ver también eso que tú mencionas, a mí se me hace muy interesante porque estamos bien acostumbrados a que si vamos a construir arquitectónicamente algo, si llega, pues no sé, una tusa, un ave o cualquier otro animal en el ecosistema a construir, pues él se adapta a lo que está ahí. Y el animal humano lo que hacemos es primero aplanar y luego construir algo cuadrado arriba. Sí. O sea, si sigue la pendiente, lo primero que hay que quitarle es la pendiente. Si hay un río, pues hay que taparlo, hay que entubarlo. Si hay lo que sea, primero hay que aplanarlo o emparejarlo y ahí construir algo cuadrado hacia arriba. Sí, hay un tema con eso. No todo tiene que ser malo o negativo. Hay muchas cosas muy buenas dentro de la profesión y de los profesionistas. Hay algo que a mí como que me grabaron con cincel y así durante mis estudios, que fue trata de adaptarte al terreno. O sea, adaptate al ¿En dónde terreno. te dijeron eso? En el quad. En arquitectura. Sí, en arquitectura. Ah, maravilloso. Sí, no, por eso digo que hay cosas muy buenas también. Entonces trata de adaptarte al terreno, trata de conservar la mayor cantidad de árboles que haya en el lugar. O sea, dentro de este pensamiento como un poco más de conservar el ambiente, pues la verdad son casi los únicos dos conceptos que se manejan, pendientes y árboles, porque también, no sé si decirlo lastimosamente, o una realidad, mejor dicho, de la construcción es que cuesta dinero, y a veces adaptarte a la pendiente puede ser un poco más costoso que hacer una sola plancha, y pues también dependes mucho del presupuesto que tenga el cliente para construir, a final de cuentas. Pero no, generalmente, bueno, yo he visto al menos en arquitectos conocidos que sí tratan de adaptarse a la pendiente y respetar árboles, o sea, ya una conciencia desde que son estudiantes de respetar al menos esas dos condiciones, lo que me parece pues muy bien también. Bueno, pero ahorita
me pareció algo interesante que comentabas, que reubicaste plantas. Últimamente yo en mis trabajos he intentado reubicar o conservar algunas plantas que dicen ese árbol pues lo vamos a tirar porque ya el cliente no lo quiere y hay que darlo de ahí. Y pues a veces yo pensaba, no digo, no, ¿cómo voy a matar el pobre árbol? Digo, al final de cuentas está vivo o la planta X. Y bueno, pues me la llevo para mi casa y le busco una maceta y la pongo. Hace poco me dijeron, oye, está este árbol de 4 metros, ¿lo quieres? Y dije, no tengo lugar para poner un árbol de 4 metros. Y también pensé que a lo mejor yo estaba haciendo mal en rescatar la mayor cantidad de plantas posibles, hablando de plantas pues en este caso. Claro. Porque dije, no, oye, pues la verdad es que ya tanto los clientes como los diseñadores que se hagan responsables de sus actos. O sea, si tienen ahí su árbol de 4 metros que ya les estorbó o que ya no lo quieren o que van a poner alguna otra cosa, pues que al menos ellos sean conscientes de que su decisión le llevó a quitarle la vida a ese árbol, o sea, entre talarlo y hacerlo leña. Porque también en ese momento lo sentí como que si se quisieran hasta un poquito lavar las manos conmigo, decir, pues llévatelo, ¿no? O sea, llévate las plantas, tú no las matas, tú las cuidas o tú te las llevas. Y es como, no, pues háganse responsables de... Pero la gente no tiene la más remota idea, ¿eh? Pero ni los albañiles, ni los ingenieros, ni los arquitectos, bueno, poquito pues, y ni la gente ve a las plantas como seres vivos. No, la gente entiende que están vivas. Sí, claro, lo entiendo. Pero no significa que comprendan que están vivas. Claro. O sea, y si alguien llega y te dice, mátalo, se ve más bonito un helecho y una de las que están ahorita de moda, está bien, quítala. No libro europeo. Y exacto, ponme otra. Exacto. Ajá. Sí, porque están las plantas malas y las plantas buenas. Y las feas y las Claro, bonitas. Sí, no, o sea, con este árbol que hubo de 4 metros, pues yo dije, si lo van a cortar, tálenlo y si les remueve un poquito la conciencia, pues mínimo ya será una ganancia, si no, pues ya será no creo, otra cosa. No, yo tampoco creo, pero pues tampoco tenía dónde poner ese árbol, no quedaba de otra. ¿Y cómo has redimensionado el diseño de la arquitectura a partir del diseño biológico? Ok. Es una pregunta complicada porque tú no eliges dónde diseñar. Te llegan y te dicen, tengo este terreno y quiero aquí hacer cosas. Pero tú se puedes de alguna manera, sí, como arquitecto, recomendar, como ¿no? arquitecto puedes proponer. Claro. O sea, lo común es que un cliente llegue con su terreno comprado. Pocas veces me han dicho de que, oye, iba a buscar un terreno. Bueno, podemos buscar uno. En ese caso yo buscaría uno que esté inmerso ya en la mancha urbana, ya que no quede en las periferias o algo. Que esté planito, que ya no tengas que desmontar nada. Pero luego también ese es un problema porque la mancha urbana ya está agarrando todo lo que está alrededor y así va siguiendo, pues creciendo, ¿no? Se va expandiendo cada día. Que ya después una zona que pues era un bosque, ya no es un bosque, ya es un fraccionamiento y es como a lo que vamos, ¿no? Lo que va a seguir creciendo es la mancha urbana. Sí, justamente. O sea, y es complicado porque pues a final de cuentas de algo tienes que vivir, o sea, es como entrar en este problema de decir qué cliente agarro, qué cliente no agarro, porque también he dejado pasar clientes donde no estoy de acuerdo con su visión del proyecto y digo, bueno, aquí no. Pero ya me toca a mí tener un sacrificio. Hay un montón de cotos que ya tienen, por ejemplo, más de 10 años, no sé, ya está desmontado el bosque, lastimosamente, y es donde digo, bueno, aquí ya no me pesa tanto en mi conciencia entrar a trabajar. Hay lugares nuevos que van a desmontar y es donde yo trato de poner un límite que digo, no, aquí yo no quiero trabajar, no quiero participar y aunque represente dinero, pues no lo quiero. Hasta que alguien ya lo desmonte. Hasta que alguien lo desmonte y pasen 10 años. Claro, entonces ya le entro. No, sí, o sea, hay cosas que tú puedes proponer como arquitecto. Lastimosamente, muchas veces llega a ser más costoso. O sea, si ya tienes un terreno ahí en el bosque de la primavera, donde está lotificado y se puede construir, pues sí podrías diseñar tu casa dependiendo de las dimensiones del terreno como para intentar modular, intentar no ser tan agresivo con los espacios, respetar a vegetación longeva, si hay en el lugar. Respetar también cauces de río o de agua, sí hay también. Pero pues sí, no es fácil. O sea, es con lo que iniciaba, ¿no? De que yo antes pues llegaba al terreno, diseñaba aquí, ¿no? Mira qué bonito, la luz y los volúmenes y los espacios y la introspección. Y ahorita es como, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, porque es complicado, pues a final de cuentas son... No sé cómo decirlo, ni que se escuche como pesimista, pero pues el mundo no para, no se detiene. No, pues claro, así debe ser. Esa es una realidad. Y pues hay que adaptarse y hay que tratar de trabajar pues con la mayor ética posible en ese sentido. También, si ya talaron algo o ya desmontaron, pues también tú puedes proponer en tu proyecto áreas verdes donde se pueda ver un poco de recuperación. Digo, no es lo mismo, no es lo original, pero al menos tratar de minimizar un poco el daño. ¿Tú te has imaginado tu casa? Yo sí. Bueno, me lo he imaginado un montón de veces. ¿Cómo sería? Es en esos terrenos que están cerca de la barranca. ¿En cuál de todas las barrancas? Como vecino del zoológico. Ok, para la barranca de Huentitán. La barranca de Huentitán.
así a pie de la barranca, con unos ventanales gigantescos, hecha de tierra. Hay un sistema constructivo que se llama tierra compactada, que es la mezcla de tierra del lugar con cemento y otros agregados para que haga resistencia. Y es así unos jardines grandes y así todo vista a la barranca, porque quiero llegar y perderme en la vista. Y con cristales. Sí. O sea, así te proteges. No, sí, claro que sí. A mí me causa curiosidad cómo pasaste de irte a arquitectura y luego decir, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a biología. Es que eso siempre fue un sueño de niño. Yo siempre quise ser paleontólogo de niño. O sea, trabajar con fósiles, con dinosaurios, era como mi máximo. Pero lastimosamente pues me dijeron que no podía ser paleontólogo en México, que era un sueño, que solo en Estados Unidos. ¿Quién te dijo eso? Mi hermana mayor. No la culpa, estaba niña también, tenía 14 años. O sea, okay. No pasa nada. Okay. Era ignorante en ese momento de su situación. Y pues yo crecí con esa idea, ¿no? Además, como mi papá es herrero, pues tuve mucho contacto con arquitectos y siempre los veía bien vestiditos, así con sus carritos bonitos, llegando a la obra. Y yo era de obra, o sea, yo cargaba fierros y me ensuciaba y me quemaba o me pegaba con las cosas. Y ellos, muévelo para aquí, muévelo para allá. Y decían, no, pues que a gusto, ¿no? Uno más llegas y mueves cosas, ni siquiera te ensucias los zapatos y a final de cuentas, o aparenta ser el que gana más dinero. Entonces, como llegó mi etapa de la adolescencia donde, que no sé, te pierdes en otros pensamientos, pues abandoné la idea de la paleontología. Como en quinto semestre de arquitectura me renació otra vez ese gusto, esa pasión. Creo que nunca se fue, lo mantuve como un hobby, pero nunca se fue. Y yo estaba buscando como la licenciatura en paleontología, porque también en mi ignorancia, pues yo no sabía que la biología era un camino a la paleontología. Y al darme cuenta que había licenciaturas únicamente en aquel tiempo en Argentina, dije, no, pues yo como voy a Argentina, no hay manera. Además ya voy en quinto, pues tengo que terminar, ¿verdad? Ni modo de dejar a la mitad de lo que empecé. Entonces termino arquitectura. La verdad yo siento que me desempeño bien en la carrera, en la producción. O sea, me gusta diseñar y me gusta el trabajo de arquitecto. Llega un punto en el que trabajo para otros arquitectos como empleado y no me gustó. Empecé a trabajar por mi cuenta como independiente. Llegó un punto en el que yo trabajaba con 2 monitores, 2 pantallas, porque era más cómodo trabajar de esa manera. Y llegó un momento en el que en una pantalla tenía mis planos, mis renders, mis proyectos, presupuestos y lo que sea, y en otro ponía conferencias de paleontología. Dije, bueno, pues para matar el tiempo, ¿no? Y llega un canal de un español, un paleontólogo, cuenta su historia, cómo se hizo paleontólogo, y dije, oye, esa es mi historia, pero tú la estás contando. Y él dijo que a él sí le dieron como un mejor camino vocacional. Le dijeron, pues estudia biología o geología. Yo sabía que la geología en México era otro camino para la paleontología, pero lo veía como una especialidad de la UNAM. Y dije, ay, no sé qué tengo que estudiar para ser geólogo y luego ser paleontólogo. Entonces lo vi como un poco imposible, pues dije, bueno, arquitectura. Ya conozco más o menos del medio y se ve interesante y atractivo. Muy interesante que en aquel momento yo iba a cumplir 20 años, creo. No había sido un buen estudiante durante toda mi trayectoria académica. De hecho, me habían expulsado de una prepa UDG por baja por artículo 35 y había ingresado a una prepa abierta. Entonces, cuando yo salgo de la prepa abierta y voy a entrar a la carrera, me doy cuenta que arquitectura era como de las más difíciles de ingresar y dije, ay, Dios mío, con el promedio. Con mi promedio va a estar súper difícil. Entonces me esmero muchísimo pensando que era mi única bala disponible en la vida y logro entrar a la carrera. Okay. O sea, digo, ya lo sentí como maravilloso y acabo la carrera. Les digo que me desempeño bien, pero llega un punto en el que me regresa la espinita y me encuentro este youtuber español que dice que él es biología y yo digo, pues aquí en la UDG hay biología y me meto a investigar y digo, sí hay biología. Y me encuentro con el perfil del doctor Tito, digo, hasta tenemos un paleontólogo en la universidad, y digo, wow, qué increíble. Y así pasa el tiempo, ¿no? Como una idea. También conocí una chica importante en la historia que a ella le gustaban también los dinosaurios y los fósiles. Llega su cumpleaños, yo la estaba cortejando en aquel momento y digo, ¿qué le puedo regalar? Que sea un regalo así súper chido, que no olvide y que diga, wow, ese vato se lució. Y me pongo a investigar sobre la compra de fósiles. Ahí me doy cuenta que los fósiles mexicanos es ilegal su venta, entonces no se puede comprar. Pero se puede comprar fósiles de países donde la normativa lo permita y se pueden importar de manera y que legal. sea mexicano. Entonces, que se lo lleven de México y allá en otro lado te lo traen. O sea, esa es la legalidad. En aquel momento compré uno gringo. Era un dientecito así de mosasaurio, de un reptil marino. Y dije, pues le voy a dar esto de cumpleaños a esta chica, ¿no? Y en ese momento dije, ay, pero si ya lo voy a comprar, pues me voy a comprar uno para mí también. Claro.
y pues voy a aprovechar el envío y todo, y ya me compré yo como 4 fósiles para mí. Y uno para ella. Bueno. Sí, claro, ya lo compré, se lo di, dale, ya. Total que con esta chica no funcionó, pero me quedó la experiencia de que yo ya sabía cómo traer fósiles legales del extranjero. Y dije, pues entonces empecé a comprar fósiles. Y llegué a un punto en el que esa comezón no se me quitaba, solo se hacía más grande. Y dije, a ver, pues tengo la oportunidad, no estoy casada, no tengo hijos. O sea, no hay alguien que dependa de mí económicamente. Creo que puedo meterme a estudiar otra carrera, con todo el miedo del mundo que representaba en ese momento. Pero tuve un compañero que salió en arquitectura, entró a estudiar otra carrera, diseño industrial. Entonces también él me motivó mucho, dije, pues si él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y sí, un día investigué sobre el próximo calendario de la UDG, hice mis cuentas mentales, ponía como ejemplo a mi papá. Él tenía 60 años en aquel momento y yo iba a cumplir 30, creo. Dije, a ver, si me tardo en la carrera 5 años y luego hago un posgrado de otros 5 años, van a ser 10 años de estudio. Si yo salgo a los 40 años de edad y llego a la edad que tiene mi papá, o sea, van a ser 20 años en los que yo ya fui paleontólogo. Y yo veo a mi papá ahorita que es como un hombre macizo, o sea, se mueve bien, no necesita nada. Y dije, bueno, lo voy a hacer porque si no me voy a arrepentir toda la vida. O sea, no, fue algo que nunca se me quitó. ¿Nunca sentiste la muerte de que te ibas a morir en alguna de esas etapas? No, de hecho, sí me moría. Tanta cosa que estabas pensando. Sí me moría. De hecho, qué sí cosa lo más pensé. rara. Dije, si yo me llevo a morir, ya decidido... Me muero como biólogo paleontólogo. Me muero en la búsqueda del sueño que siempre quise. Ok, pues sí. Entonces, si me muero en una práctica de campo, yo me voy a morir como biólogo. Pues sí, no como arquitecto. Ajá, sí, Muy claro bien. que sí. Y eso fue lo que me motivó. Digo, en aquel momento era un poco difícil. Le dije, luego se va a convertir en mi rutina. Y ya la rutina la abrazas más sencillo. Y a todos a mi alrededor que dicen, oh, otra carrera, no manches, que no sé qué. Y ya lo ven como lo más normal, lo más rutinario. Y ya me gradué, ya me titulé. Y ahora pensando en el posgrado, en lo que falta. En paleontología. Ajá. Porque además, ya una vez te vi en un laboratorio en el herbario del CUCBA y te pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estabas viendo hojas? Sí. Y se me hizo muy curioso el que, bueno, yo ya sabía que eras arquitecto y me dijiste, estoy viendo la arquitectura foliar. Sí, claro. Y dije, bueno, con razón. Está en todos lados. Sí, y además de eso, encontraste una manera de vincular la biología con la arquitectura, ¿no? En lo que es el paisajismo. Sí, trabajando. Ahorita estoy trabajando también, tengo muchos proyectos de paisajismo. Estoy asociado con un amigo arquitecto de la escuela y realizamos proyectos de paisajismo en distintas como escalas o niveles. Pero, digo, eso también es una parte muy curiosa, ya dejando de lado lo académico. Antes de estudiar biología, yo trabajé con una paisajista. Fue dentro de mis 2 años que estuve trabajando para otras personas. Y con ella yo lo veía como un trabajo así súper ideal. Dije, ahora ya no estoy talando montes, estoy reforestando ciudades, así como reconstruyendo lo que hemos perdido durante tanto tiempo. Con pura flora exótica. Sí, ahorita llegamos a eso, justamente a lo que quiero llegar. Bueno, pero desde ahí ya traías la idea de Claro. que estás haciendo algo diferente. Ya no Sí. estás destruyendo, ya traías la idea desde ahí. Como que la tenía de una manera muy inconsciente y muy en etapa de desarrollo apenas. Cuando yo entré a la biología dije, ¿qué voy a hacer de arquitecto? O sea, parecen 2 carreras totalmente distintas. Me voy dando cuenta que no, la biología se lleva con cualquier carrera, con cualquier profesión. Con todo. Medicina, leyes, arquitectura, construcción, con cualquiera se lleva biología. Y salgo, me ofrece este amigo la oportunidad de trabajar con él, asociarnos. Yo le digo que sí, ¿no? Es algo que ya había trabajado, que me gusta mucho. Pero uno de los primeros, no sé cómo decirlo bien, con las primeras cosas como en contra un poco que jugaron, es que llegar a los viveros y encontrar un porcentaje de plantas exóticas así grandísimo. Y que no solamente hay plantas exóticas, sino que hay plantas que venden ya catalogadas como invasivas. Hay muchos pastos que se venden en viveros, de estos, no sé si los han visto en los cabellones, les dicen penicetum, que son como unos pastos muy bonitos con sus inflorescencias, así como esponjositas, como si tuvieran una colita de zorro al final. Pues sí les dicen, ¿no? Cola de zorro también. Sí, le dicen cola de zorro, pero hay muchas formas que le dicen a las plantas. Ya investigando, pues te das cuenta de que estas plantas no son de aquí, y no solamente no son de aquí, sino que son invasivas. ¿Qué quiere decir esto para los que no sepan? Pues que son plantas que ocupan el espacio de las plantas nativas, entonces las van desplazando y las plantas nativas pues eventualmente comienzan a extinguirse o perderse. Y ese fue como el primer gran shock que he tenido con el paisajismo, o sea, darme cuenta, uno,
la gente de los viveros, y hablo de los grandes viveros, los que surten a los demás viveros de cuadra de la ciudad, pues que realmente no sabe lo que tiene en su tienda. Pues un producto más, ¿no? Es un Esto producto como- más, ajá, ni siquiera tienen el nombre científico correcto, o se dan a la tarea de aprenderse cuál es su nombre científico, o cuál es su origen, o cuáles son las condiciones en las que podría desarrollarse mejor la planta. Y pues la mayoría son exóticas, ¿no? Digo, ¿Qué crees que sería lo ideal en este tema de las plantas exóticas? uy, yo creo que tengo una idea un poco radical, que así como hay médicos que la ley te dice no puedes ejercer la profesión de medicina si no estás capacitado para instruirla, pues a lo mejor sí que hubiera una normativa que regulara el paisajismo, porque el paisajismo y viverismo, porque la verdad es que la mayor cantidad de paisajistas son arquitectos, y les digo que lo único que al menos a mí me dijeron en la escuela fue pendientes y árboles que estén en el lugar. O sea, no tienen idea de lo que es una especie exótica o una especie invasora. A las personas les gusta mucho una planta y la quieren en su jardín. Entonces yo entré con esta idea de hacer como jardines que al menos tuvieran un porcentaje mayor de plantas nativas, ¿no? Porque pues ya como biólogo entiendes que las plantas tienen su origen en un lugar y que a lo largo de millones de años han establecido relaciones con los otros seres vivos que a final de cuentas mantienen un equilibrio para que todos los seres vivos puedan vivir en mejores condiciones, y eso nos incluye a nosotros, o sea, no estamos por fuera del mundo natural ni de sus leyes. Entonces ese fue un gran shock. Otro gran shock es los clientes, a veces les explicas lo de plantas nativas y dicen, no, muy bonito tu discurso, muy padre todo, pero quiero un olivo europeo. Porque ese es el caro, ¿sabes? Ese es el árbol caro, el que me va a dar estatus, el que mis vecinos van a envidiar mi jardín y el que sabe ver súper increíble. Es como, wow, ok. Entonces la siguiente parte es el choque con los clientes, como tratar de venderles tu idea o de que no se enfrasquen tanto en el tipo de plantas exóticas que están buscando. Está interesante también porque me he topado con gente que, oye, te propongo un huizache en tu jardín. No, ¿cómo vas a proponer un huizache? Esas se ven como plantas de monte. Y una revelación, todas las plantas son de monte, ¿sabes? Fíjate que hay una contradicción desde hace rato con lo que me estás diciendo. Ujú. ¿Cómo poner en diálogo? Al principio de la plática hablabas de la maleza, de las plantas que vemos como maleza, pero luego y ahorita no les llamamos maleza, pero les estamos llamando exóticas, invasoras e introducidas. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Yo lo veo como igual. ok. Es decir, una planta maleza sería una exótica, una introducida o una invasora. La diferencia es que la maleza aquí creció y la otra maleza llegó, pero a Sí. final de cuentas son malezas porque están malas, porque Sí. no las queremos, por diferentes características o valores. Sí, qué bueno que me preguntas eso, porque yo sí parto de no echarle la culpa a la planta. O sea, yo cuando pongo estas plantas, o sea, es el término que conocemos también. Como biólogos, pues hay que cambiar muchos términos y cuestionarnos muchos de los tecnicismos que usamos, pero yo nunca le he echado la culpa a una planta. Ok. O sea, incluso si van a cortar una planta que es considerada como exótica o que no es nativa de México, pues también las he adoptado. Y es una planta, ¿no? Y es una planta, sí, no deja de estar viva. O sea, al final de cuentas la planta no pidió ser introducida. No se vino caminando ni exacto. se sube al avión. Digo que sí hay maneras biológicas en las que las plantas pues han ido conquistando nuevos terrenos donde antes no existían, ¿verdad? Pero esos son procesos que a veces son muy lentos y pues al final de cuentas van moldeando y van permitiendo la evolución de especies nuevas. En el caso del paisajismo son especies introducidas como de... O sea, soy consciente que le estoy introduciendo y a lo mejor en aquel tiempo, porque muchas de ellas tienen mucho tiempo en el país, no son conscientes de que pueden causar un daño. ¿Cuál es la planta que ahorita más se utiliza en el paisajismo, La planta en el que más- mercado? Ok. ¿La que más se está pidiendo? O, Yo creo que en árboles es el olivo europeo. Ajá. Arbustivas, a lo mejor podrían ser como las garras de león. Y pastos es el peniceto que cuento, la cola de zorro. Ajá. Y cubresuelos, también hay cubresuelos. Esa sería la Wedelia. ¿Y cómo saber si esas plantas no han desarrollado evolutivo y adaptativamente esa forma de expresión genética o para que se vean así de chidas, para que la especie humana las diseminemos por todos lados? Pues ahora sí que habría que estudiar la historia de los jardines en el mundo para ver qué tanta antigüedad tienen. Y la manera en cómo las Y plantas la se manera- comunican. Claro que sí, o sea, sí son muchas cosas que tener en cuenta. Así como comentas, a lo mejor puede ser una estrategia evolutiva, ¿no? Para sobrevivir. Soy tan bonita que me agarran para llevarme a otros lados. En realidad estoy haciendo como un juego porque
se tienen ciertas teorías de que las gramíneas, o sea, el maíz, el trigo y el arroz, en realidad lo que hicieron fue como alimentar a la especie humana para que la especie humana la diseminara por todo el planeta. Y entonces, ¿por qué no? Si esas lo lograron, o podemos ver a esas plantas de esa manera, claro, ¿por qué no ver a otras que se vistan de colores, se vistan de flores, se vistan de olores, se vistan de cosas para llamar la atención de la especie humana y que nosotros seamos los que las estamos diseminando? A Tapatilandia también no la traemos. Y tengamos 5 especies en todo el mundo. Pues sí que tiene, pero no, pues podría ser, pues, pero lo bonito es la biodiversidad, ¿no? O sea, la riqueza de especies. Bueno, desde mi punto de vista. Y más que bonito, también lo útil. No, sí, también. Digo, como el tema de útil me refiero a la colectividad, es decir, no podemos pensar en que una sola planta o una sola especie es la que debe predominar, sino mientras justamente más diversidad haya, la red de la vida pues siempre va a tener más ventajas evolutivas. Puede ser más resiliente, como trabajando entre todos. O sea, va por ahí más mi discurso. No es que yo odie a las plantas no, pues otros claro lugares, que no. Claro que no los voy a odiar. No es que odie a las personas que quieren poner un olivo europeo en sus jardines. A final de cuentas reconocen la belleza que hay en ese árbol. Y por el motivo que ellos lo quieren tener, son conscientes de que ese árbol les gusta. Lastimosamente hay otros que no les gustan y eso sí, dales cuello y móchalos. Pero pues a final de cuentas, lo que digo pues es una riqueza, ¿no? Tratar de conservar la riqueza que se originó en nuestro punto geográfico y que se originó antes que estemos nosotros. No dudo que muchos organismos nos utilicen como medio de dispersión, pero pues a final de cuentas todo necesita un equilibrio. Y eso es lo que yo trato o como la filosofía que trato de proyectar en los jardines que hago. Sino de un equilibrio pues que respete lo que ya existe y que no sea como facilitar los medios para que una especie se convierta en invasora. Para mí es inevitable pensar en la arquitectura como la que enfatiza estéticamente la forma. Por supuesto, tomando en cuenta la función, pero se enfoca más en la forma. Y en ese sentido, para el tema del paisajismo o de las formas, incluso biológicas, yo siempre lo he visto como, a final de cuentas, hace rato lo mencionaba también Josué y tú, cuando hablabas de la arquitectura de las hojas de las plantas, en realidad también tenemos una arquitectura en la forma de la especie humana. Tenemos una arquitectura en la forma en cómo hemos desarrollado las ciudades. Tenemos una arquitectura en la forma en cómo hemos diseñado o vemos o los diseños biológicos. ¿Y en la célula? Sí, claro, ya sean las células, ya sea una planta, ya sea un animal, ya sea la manera en cómo se organizan otras especies, a final de cuentas son formas. Y esas formas son las que también de alguna manera podríamos, o al menos a mí es lo que me motiva y todo el tiempo estoy pensando arquitectónicamente en ese caso, en la forma y en la función. Si yo estoy viendo o interpretando cómo se organiza un grupo de organismos o de plantas o de lo que sea vivo junto con lo no vivo en un ecosistema o en un arreglo biológico, pues esas mismas condiciones creo que también pueden favorecer nuestra estancia pues como entes. Y así es como yo relaciono un poco la arquitectura con la biología. O sea, la naturaleza, a final de cuentas, es la fuente máxima de inspiración para la creación humana. Eso sí que no queda duda. En este tema de la paleontología, yo decía, ok, paleontología y arquitectura, ahora sí cómo las voy a relacionar. O sea, son animales, plantas, hongos muertos hace millones de años. ¿Cómo se va a relacionar con creación humana? Puros alucines, además. Estaban estos dinosaurios gigantes, saurópodos, los de cuello largo, y un grupo de ingenieros se dio cuenta o tomó como referencia lo que hace en la actualidad. Cómo ellos sostenían sus colas tan largas con sus huesos y con sus nervios. Entonces tomaron esta inspiración y ahí están los puentes colgantes. Todo está súper enlazado. Claro. Y pues es cuestión de cada persona, cada individuo, cómo quiere interpretar la naturaleza alrededor de ella. O sea, a final de cuentas, la arquitectura es una expresión, o mejor dicho, es un testigo de cómo las sociedades vivían en su tiempo. Porque no ha habido la misma arquitectura desde Mesopotamia, vamos pensando en las primeras ciudades, pasando por los egipcios o pensando en México colonial o en lo que tenemos en la actualidad. A final de cuentas, la arquitectura responde a un medio muy concreto en el tiempo y el espacio, y además responde a la forma en la que las sociedades vivían. No hace cuántos años existía la arquitectura tapatía con estos centros de jardín, que eran casas vestibuladas por un jardín al centro. ¿Y cuál era el objetivo de este patio central? Pues era mantener la frescura de la casa. Claro. Generalmente se ponía una fuentecita, el aire circulaba, todos los espacios quedaban vinculados a este jardín. Sí. Y todo se
se Y los refrescaba. arcos. Sí, claro. Claro. Entonces, la humanidad o como humanidad basamos nuestros diseños en la naturaleza y también en la manera de eficientar la energía, de hacerla más eficiente. Llegó un punto, no sé en qué parte de la historia, yo quiero pensar que fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya no, pues metemos un aire acondicionado, como comentabas al principio. Y entonces las ciudades crecen, hay demasiada población y ya no podemos tener estos terrenos grandes. Entonces hay que reducir cada vez más el espacio de los terrenos para construcción de vivienda. Entonces ya no puedes tener un patiecito que vestibule toda tu casa y que te refresque. Pero hay alternativas, puedes poner una ventana al frente y una ventana atrás y que el aire corra y fluya. Pero, a final de cuentas, la forma de vivir de los seres humanos y las sociedades influye mucho en el modelo de ciudad o de construcción o de vivienda que tenemos. Yo creo que sí es muy diferente el despertar, salir de tu cuarto y ver todo ese jardín lleno de naturaleza, los animales, pajaritos se escuchan en la mañana, a despertar en un departamento y ver todo gris, todo lleno, pues ninguna planta, ¿no? A veces sin ventanas. Sí. Sí, o sea, generalmente las personas que tienen pues menor acceso al dinero, pues también tienen necesidades de vivir y de construir su casa y todo, entonces ellos las construyen a como Dios les da a entender. Es una forma de construcción que se llama autoconstrucción, pues no siempre va a ser la tipo de construcción más eficiente. Van a poner un cuarto dentro de otro cuarto, a lo mejor no ponen ventanas, a lo mejor no ponen algo súper básico. Y cuando tú entras a estos espacios, pues te das cuenta que no tienen lo necesario para vivir bien. O sea, como tú dices, ¿no? No es lo mismo levantarte y tener una ventana donde le entra grandes cantidades de sol y ver un jardín, o a una donde te levantes y tengas que prender el foco para poder ver algo. Y donde esté 24/7 tu ventilador, porque si no te mueres de calor. Entonces sí son como... Respondiendo más a la forma, más que a la función, ¿no? No es culpa de las personas querer su casa ni construirlas ellas, al contrario, es una deficiencia del sistema, pero pues sí, la arquitectura puede ser o crear espacios para el óptimo desarrollo de una persona, o le puedes arruinar la vida a una persona también con un espacio arquitectónico. O sea, vamos pensando en estos espacios sin iluminación natural, sin flujos de aire naturales, pues no, se me va a deprimir. Inclusive hasta el color, la elección de los colores en los proyectos es importantísimo, porque hay colores que alteran el estado mental, hay otros que lo relajan, y hasta los sonidos también tiene mucho que ver. Es inevitable pensar en cómo la falta de conocimiento, el analfabetismo biológico se vincula con el analfabetismo arquitectónico. ¿Por qué estoy pensando esto? Porque veo la coincidencia de cómo las personas que no sabemos ni aprendemos a leer la naturaleza, tampoco aprendemos a leer la estética y las necesidades arquitectónicas. Porque yo creo que si comprendiéramos a leer cómo funciona la naturaleza, entonces perfectamente comprenderíamos cómo deberíamos de construir o que se nos construyera un cuarto. Un cuarto debe de tener mínimo ventilación, mínimo luz, mínimo por dónde entrar, mínimo por dónde brincar o por dónde salir. Ciertas estructuras que deben de temporalmente cerrar, blindar de alguna manera, pero que al mismo tiempo sean también el espacio que te permita salir y fluir sin problema. Deberías de estar preocupado por el frío y el calor en ese espacio donde vas a estar habitando. Inevitablemente pienso en los que viven en la costa del sur de México, en donde pues no hay necesidad de puertas y ventanas, porque lo que se quiere es un techo para el sol y una hamaca con palos, no puede haber camas. Y que corra el aire. Y que corra el viento. Claro que sí. Es inevitable que también la manera en cómo tú lees el ecosistema o la naturaleza en la que tú te estás rodeando es el tipo de infraestructura o de forma que tú debes de ponerle a tus habitaciones, los lugares en donde vamos a estar arquitectónicamente buscando construir para vivir. Sí, claro. Por ejemplo, cuando me han mandado a diseñar alguna cabaña, pues tenemos todos en el imaginario, o es muy común tener el imaginario de la cabaña estadounidense. Así, techito a dos aguas. Y en México. En México. Sí, claro. O sea, ahí en... Pues la estadounidense, pues en Estados Unidos funciona. Claro. Y un techito a dos aguas, toda de madera y levantada, así como un cuartito que se hace inevitablemente por el cruce de las dos aguas. Ajá. Ahorita se me fue el nombre. O con un sótano y cosas así, ¿no? Entonces llegan y me dicen los clientes, pues es que mira, estas son las imágenes de referencia que yo tengo y son unos techos a dos aguas así grandísimos. Y ya es cuando les explicas, mira, allá les neva,
Entonces la inclinación de los techos es justamente para que la nieve no se quede, no haga mucho peso y se pueda caer por los costados. Ah, bueno, y pues, o sea, te lo puedo hacer así, pero pues, no hay necesidad. Ajá, no hay necesidad. Puedes aprovechar tu azotea para poner unos calentadores solares, claro, o cosas por el estilo. Y sí, a veces hay quien lo toma bien, hay quien dice, no sabía eso, y les tratas de explicar o de vender una idea de que no todo tiene que ser importado. A final de cuentas, el cine y la tele importa un montón de ideas y de modos de querer vivir de las personas, y a lo mejor ignoramos los sistemas constructivos que se han dado de manera histórica en el lugar donde quieres construir tu casa. Ok, si estás en un bosque, pues lo que abunda es la madera, ¿no? Y si estás en una montaña, a lo mejor no te preocupan los sismos. Entonces sí puedes construir tu casita así como dices, hecha a base de pino y resistente a final de cuentas, tu cabañita. Pero pues también hay que tener ese diálogo con los clientes de que lo que les estás proponiendo está justificado y que tiene además una lógica con el lugar donde se está proyectando, porque pues no nada más es hacer un copy-paste de cada proyecto, sino qué fácil sería, ¿no? O sea, yo diseño una casa en mi inicio de mi carrera, ajá, y la voy copiando y pegando en todos lados. Entonces los clientes ni se conocen, ¿cómo van a saber que no tienen la misma casa repetida? Y pues no, cada proyecto tiene sus necesidades específicas, aunque el terreno esté planito, aunque esté al centro de una cuadra súper urbanizada, cada proyecto es distinto porque cada persona es distinta y son necesidades diferentes. Inclusive la orientación, eso que comentabas de la luz, es súper fundamental para el arquitecto de ver dónde está la cara norte, si estamos en el hemisferio norte o la sur, porque a final de cuentas en el hemisferio norte la orientación norte nunca va a tener incidencia directa del sol. Ahí es donde puedes ponerle tus ventanotas y todo lo que tú quieras, nunca se te va a meter el sol. En cambio, si ponemos unos ventanales gigantes en la orientación poniente, te vas a cocinar de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Sí, no, hasta que se meta el sol vas a estar cocinando, ni siquiera vas a querer estar habitando en ese espacio. Claro. Y son espacios que ya te costaron por lo poco 2 millones de pesos, que no es fácil conseguir en este tiempo. Entonces sí, es como mucha responsabilidad de tratar de hacer el trabajo lo más ética y profesionalmente posible, pues al final de cuentas. No, pero la biología son animalitos y plantitas. Es lo que, incluso es lo que yo creía, o sea, pues animales y plantas. Pero no, hasta te das cuenta que un árbol en la cara norte tiene sus hojas grandotas y verdes, y en la cara sur tiene unas hojas chiquitas y con un verde muy opaco, porque están recibiendo tanta luz que dicen, no es necesario que la arquitectura, que mi lámina tenga tanta área para captar tanta luz. En cambio, distribuyo esos nutrientes hacia la otra parte donde sí las necesito. Y eso mismo se observa en las montañas. Justo. Todo el tiempo en la naturaleza se está repitiendo eso. Nunca va a ser lo mismo el tipo de vegetación o la forma de la vegetación o de las células vegetales, ni animales, pues incluso los animales también, y las bacterias y los hongos se desplazan dependiendo de la cara hacia donde esté dando norte, sur, oriente, poniente, suroriente, surponiente. Sí, claro. Y toda la naturaleza se distribuye en función de la humedad, del sol, de la sombra, todo va en función de la orientación. Claro, y a veces, bueno, como diseñador se te olvida, ¿no?, que estamos vivos. Claro, estamos vivos. Se te olvida que estamos vivos y que reaccionamos al ambiente. O sea, si yo tuviera la mano en un comal caliente, pues la voy a quitar sin pensarlo. O sea, mi reflejo, mi instinto es quita eso porque te va a lastimar. Y esta manera o inconsciente de actuar se refleja justamente en buscar la mejor orientación para tu proyecto, ¿no? Sí. Dices, obviamente no piensas así como directamente de que a las 4 de la tarde quizá haga mucho sol. No lo haces conscientemente. Al principio buscas la orientación y ya después haces tu gráfica solar y saber dónde va a pegar el sol. Y pues aquí va a pegar todo el día, aquí le pongo un muro. Aquí no le va a pegar, aquí no le pongo un muro. Y ahí es cuando juegas ya como diseñador, dices, bueno, de las 3 a las 4 va a caer un rayo de luz y que va a iluminar el jardín donde va a poner el árbol. Y entonces ya se vuelve un espacio así como muy bonito. Ya es donde le entra, ¿cómo decir? La creatividad del arquitecto entra en juego, pues. Y de algo funcional o como para vivir, o sea, para no morirte de calor, se convierte ya en algo estético para la persona que va a habitar el sitio. En realidad eso me refería también hace rato cuando hablaba del analfabetismo. Me refiero a cómo nos hace falta leer y aprender más de la naturaleza para entonces leer y aprender más de la arquitectura o de las maneras en cómo queremos y podemos vivir en este mundo. Porque gracias a eso podemos interpretar de otra manera y entonces rediseñar nuestros espacios también de otra manera, como queremos habitarlos. Gracias a eso también hay obra arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo y que ahorita consideramos como patrimonio cultural de la humanidad. O sea, están las pirámides de Chichén Itzá orientadas de manera casi milimétrica para que la luz le incida en la forma en la que ellos querían, en el día del año que ellos querían.
sobre el cenote que ellos querían, que era parte de su cosmovisión. Yo siento que la cosmovisión de las sociedades se ve representada en la arquitectura. Y ahorita, ¿cuál es la cosmovisión de nuestra sociedad? O sea, al menos en México vivimos en lugares, pues es un país peligroso. Voy a decir insensatez por no ponerle otras palabras. ¿Cómo se refleja esto en la arquitectura contemporánea? Salió una tendencia que se llama la arquitectura introspectiva. ¿Qué significa esta introspección? Haces tu proyecto, lo dejas sin ninguna ventana o vacío hacia el exterior y iluminas desde adentro. O sea, que cuando lo ves de afuera parece una cueva que no va a tener iluminación. Cuando entras, dices, oh, wow, está maravilloso, tiene un montón de iluminación y todo funciona súper bien. Pero en parte es reflejo, yo considero o creo, a la inseguridad que estamos viviendo. Esconderse. Sí, claro, sí, he visto ese tipo de casas que son muy modernas, ¿no? Sí, es súper moderno y la verdad que tiene una estética muy bonita y la que debo decir que yo también propongo mucho ese tipo de Bueno, porque estás en México. Sí, no, porque además ver la pureza de un bloque sólido así edificado saliendo es como, wow, qué hermoso, ¿no? Pero sí se da, pues, a final de cuentas. Y también parte de este tipo de construcciones, pues moldean el comportamiento social que tenemos con las personas, ¿no? O sea, a final de cuentas el tejido social se está destruyendo. No es normal que hablemos con los vecinos. Yo personalmente, o sea, me acuso, aquí me confieso de ser alguien que prefiere no socializar en muchas ocasiones. Y digo, bueno, pues mientras esté en mi casa y no molesta a nadie, que nadie me moleste, ya todo súper bien. Pero pues no, la realidad es que somos unos primates sociales. Y deberíamos de ser. Y necesitamos de la sociedad. Y a final de cuentas no tenemos pelo en la piel suficiente que nos cubra el sol o somos súper rápidos. No manejamos todas las capacidades de un solo individuo. Exacto. Necesitamos a fuerzas estar en constante cambio, movimiento, pero también contacto con los demás individuos de la misma especie. Y todo esto también lo impulsa mucho la arquitectura. Sí, claro. Así saliendo un poquito del tema, las plantas han inspirado mucho a la arquitectura. O sea, hay un estilo de diseño, el Art Nouveau, que fue muy popular en Europa. Te das cuenta de que gran parte de la estética de ese estilo del Art Nouveau son representar plantas, formas orgánicas, frutos, flores, incluso mujeres en las columnas de los edificios. O sea, a final de cuentas las plantas sí han tenido su papel dentro de la arquitectura, ¿no? Así como muy puntualmente, hasta literalmente hablando. A final de cuentas es lo que está diciendo. La arquitectura responde a la sociedad, del momento y la forma de vida de las sociedades en su momento específico. Es por eso que a través de los restos arqueológicos podemos saber cómo vivían los egipcios, cómo vivían los romanos, cómo vivían los sumerios o estas civilizaciones que dejaban de existir. Porque pues, la arquitectura y sus objetos que dejan, sus vasos, sus ollas o lo que sea, te dan testigo de cómo era que vivían en aquellos tiempos. Y por eso de ahí la importancia de ver qué tipo de arquitectura estamos realizando en este tiempo y qué nos ha llevado a eso a final de cuentas. Es lo que decía hace rato, de que la arquitectura o te puede dar la vida más maravillosa que tú quieras o te puede dar la vida más horrible que te puedas imaginar, hasta volverte loco y morirte. Así de drástico puede ser. Nada más que la gente no nos enteramos. Decía mi abuela que cada quien llega hasta donde puede, ni modo. Hay otro dicho que dice que zapatero a sus zapatos, ¿no? Exactamente. Y es como, bueno, entonces ya no te pregunto, tú haz tu trabajo, yo hago el mío. Claro, y ya me da igual. O sea, no me importa lo que te pase. Hace rato también hablabas platicábamos sobre a partir de cuándo surgía esta nueva forma de arquitectura. Y tuve que remitirme forzosamente a una película que se llama Historias de Cocina, en donde narra el desarrollo científico, tecnológico, producto de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Y la idea así de la película a mí se me hizo muy bonita, muy interesante, pero está media rara cuando la vean. Habla de cómo precisamente readaptar toda la instrumentalidad tecnológica, científica que se utilizó para la guerra, para que la gente empiece a vivir en la actualidad. Entonces empiezan a ir a los pueblos y les empiezan a decir cómo tiene que usar el horno de microondas, cómo tiene que usar el refrigerador, cómo tiene que usar una nueva cafetera, y empiezan a desarmar las maneras tradicionales antiguas en que estaban acostumbrados a vivir los polacos en la nieve un tiempo, en verano otro tiempo y demás, y cómo les empiezan a vender toda esta infraestructura, producto de la misma guerra, para su nueva forma de vida. Y entonces, definitivamente, pues la guerra sigue siendo destrucción. Sí, claro.
Y de esa destrucción hay que recrear lo que se pueda y cómo se pueda. Y me remitió a eso que decían hace rato de que somos producto a final de cuentas de estos movimientos hostiles y que posiblemente también eso tenga que ver mucho con la arquitectura y la manera en cómo ahorita nos estamos acostumbrados a vivir. Es decir, ya necesito refrigerador, ya necesito microondas, ya necesito celular, ya necesito televisor, ya necesito... A ver, en realidad eso no se necesitaba hace pocas décadas. Y entonces, sí, efectivamente somos producto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí, o sea, me desbloqueaste una idea, la de la domótica. ¿Qué es la domótica? Es llegar a tu casa y que tu casa sea tu iPad, o sea, ya tenga todas las aplicaciones, que prendas las luces desde tu celular, que apagues la estufa o el refrigerador o lo que sea que hayas dejado prendido, o que a cierta hora del día se prendan los focos de tu casa para que no se vea sola. Y sí, a final de cuentas es como la industria, como mencionas, moldeando nuestra forma de vivir. Digo, hace 10 años, no sé cuándo salieron los teléfonos inteligentes, nadie tenía su iPhone, su teléfono con pantalla y todos vivían bien, ¿no? Ahora vivimos con nuestro teléfono, lo tenemos lejos 1 hora y decimos, no, ¿dónde está mi teléfono? O sea, la simple idea de pensar que perdiste tu teléfono es como entrar en crisis y en pánico y decir, ahí tengo mi vida, ahí tengo mis contactos, ahí tengo mis datos sensibles, mi cuenta de banco, tengo todo. Si alguien lo encuentra y hace mal uso o sea, ¿qué voy a hacer yo? Pues al final de cuentas yo voy a ser el culpable o soy el responsable de la información que tengo en mi aparatito. Y eso se extrapola también como a la arquitectura, ¿no? A lo que dices de estos productos no son necesarios. Por ejemplo, las aspiradoras robot. Es como muy innecesaria una aspiradora robot, pero pues es cómodo, ¿no? Que ya se barra sola la casa. Hay una película también, me recordaste que... No recuerdo el nombre, a ver si les puedo pasar el nombre de la película y lo ponen en el editado. La película mencionada por José en esta parte se llama Mi Tío, película de Jacques Tati. Pueden buscarla en YouTube. Donde la crítica era una casa perfecta, o sea, la casa blanca, prístina, todo recto, ángulos de 90 grados por todos lados, y a las 5 salía el robot a barrer y a las 6 se metía. Y era ver cómo esta casa perfecta moldeaba la vida de la gente, o sea, no los dejaba sentarse en la silla o a cierta hora, es como, no, párate, o sea, la casa te levantaba. Así, aquí no puedes estar hasta cierta hora. Y eso pasa actualmente. También la manera de urbanizar el sistema en el que vivimos inmersos. Hay un montón de ciudades que se le llaman ciudades pernoctantes, donde la gente solamente vive para dormir ahí. O sea, te levantas en la mañana, tomas el camión o tu carro y te vas a trabajar todo el día al centro de la ciudad, por así decirlo. A las 6 de la tarde sales y te regresas a tu casa, así bien lejos, 1 hora y media de camino. Llegas a las 8 para tener 2 horas de ver tele o Netflix o ver el Instagram, y te duermes para mañana hacer lo mismo. Y a lo mejor lo vemos o lo hemos normalizado tanto que ni nos cuestionamos de qué está pasando. O sea, es lo normal y así nos vamos a aventar que 40 años. Yo creo que la arquitectura en ese sentido está provocando una distrofia. Sí, claro. Cotidianidad, el no saber mover un botón o cómo le hago, para dónde hago la palanca, para allá o para acá. ¿Puedo yo abrir o no abrir algo? Acostumbrarme a andar a cierta velocidad. Vamos a tener que invitar a alguien, y si no te invitamos luego al siguiente, para la arquitectura o para el urbanismo. Yo estoy súper molesto con lo que están haciendo ahorita de bajar la velocidad en los carriles. Si yo ya de por sí estaba muy molesto porque lo habían puesto a 80, ver ahorita que la gente tiene que andar a fuerzas en un vehículo, en carreteras o en carriles principales, a 30, 40 o 50 kilómetros por hora, es una mentada de madre. Y yo sé que tiene muchas implicaciones en la manera de manipular y de imponer el poder con las personas. Pero no solo eso, tiene una gran carga intencional para bajar la velocidad y entonces tener más oportunidad de incrementar la carga vehicular. Eso es terrible para una ciudad. Es distrofia. De entrada, nadie tendría por qué estarte poniendo límites de velocidad. Si tú puedes, y con precaución, ir a cierta velocidad, lo puedes hacer, siempre y cuando no pongas en riesgo ni tu propia vida ni la vida de los demás. Y si tú quieres ir a 10 kilómetros por hora, también lo puedes hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tendríamos que estar cuestionando ese tipo de cosas? Tiene que ver con esa distrofia de la arquitectura, del urbanismo, de esta necesidad de controlar y que todos cedamos el control a terceros porque yo no me quiero hacer responsable de nada. Entonces que el resto manipule y organice mi vida. Sí, es complejo pensar en eso. O sea, yo no soy alguien que le guste manejar rápido, así como por prudencia. A mí sí. Yo como por prudencia digo no.
Y hay avenidas, yo recordaba de niño que había avenidas de 60 kilómetros por hora, que ese era el límite de donde puedes ir por Ávila Camacho a 60 kilómetros por hora. Yo crecí con ese pensamiento y un día cuando ya pude tener coche y así, un bendito día me llegan como 20 fotoinfracciones. Bueno, no, me llegaron como 10 fotoinfracciones. Gran diferencia. Qué bueno que fueron menos. Digo, fueron un montón de fotoinfracciones al final de cuentas. Claro. Me llegaron 10 y además me llegaron súper tarde y ya Cargos. ya tenían cargos por moroso. Y dije, ay, a ver cuánto debo. Cada una como 900 pesos. Y dije, ¿en dónde? O sea, yo soy alguien que maneja pues, despacio. Prudente, claro. Y maneja tranquilo. Y todas eran de aviación. Hay un radar de velocidad de 50 kilómetros por hora. Y yo dije, no más, como 50 kilómetros por hora. Ahí ni siquiera hay transeúntes que pasan, exactamente. o cosas como para que haya un peligro real de atropellar a alguien. Pero sí, también me enteré de esta noticia que querían bajar los límites de velocidad y dije, no, pues... Ya lo bajaron. Yo lo sentí como muy recaudatorio. Sí, también. Porque pues, también. Sí, está súper horrible. Y pues sí, como dices, es una manera de atrofiar pues, hasta la dinámica propia que ya existía en una ciudad. O sea, al final de cuentas no todo está quieto, se va moviendo. Las dinámicas también se van moviendo y evolucionando o cambiando. Pero pues es muy difícil que a toda una población que ya estaba acostumbrada a hacer algo, luego le digas, no, sabes que mejor bájale bajo estos argumentos que además son muy cuestionables. Y dices, no, ok. El poder que tienen pocas personas sobre tantas es peligroso. En sí, sentido. Por supuesto. Y me acordé también de algo que dices, esta distrofia en las ciudades, que es el tema de las banquetas. ¿Cuántos espacios son súper inaccesibles para caminar? Y están puestos así de manera pensada y planificada. O sea, aquí la gente no va a caminar y el que camina le va a sufrir. O sea, en algunos lugares ni siquiera hay banquetas. No hay banquetas. En otros son cuadras. Hay fraccionamientos donde no hay banquetas. Sí, o hay, por ejemplo, las personas que trabajan en esos fraccionamientos, pues tienen que aventársela por la calle o tienen que caminar unas cuadrotas donde tienen una muralla a un lado y otra muralla al otro. Sí. Y donde es muy fácil que alguien que quiera hacerles mal, pues le va a hacer mal, porque ¿quién los va a asistir en caso de que corran algún peligro? Y eso es algo que también responde un poco a la inseguridad, ¿no? O sea, la gente que tiene más poder adquisitivo, pues dice, yo puedo pagarme mi seguridad y levantamos bardas y una caseta de ingreso y de salida con un guardia y ya, yo vivo muy tranquilo. Pero pues afuera estás generando lugares inseguros para los que no tengan esa... También hacia adentro la inseguridad es más evidente. En caso de necesitar salir corriendo o claro. Subirte a tu vehículo para rápido salir, sí. ¿Cómo? Si todo va a estar cerrado y saturado. Todo es la misma salida de acceso. Claro. ¿Y crees que en la sociedad actual los vehículos, más bien las ciudades están construidas para los vehículos más que para un peatón? Sí, eso es definitivo. Inclusive en el pensamiento colectivo de las personas, si te metes a las redes sociales y dicen que van a hacer el macro López Mateos, o sea, muchos de los comentarios van a ser, mejor pongan otro carril, mejor pongan otros 2 carriles para que avance más rápido. Y eso está súper probado y demostrado que no funciona así. O sea, mientras más carriles pongas tú en una vialidad, más tráfico vas a generar. Y es algo que también tenemos improntado, ¿no? Así como sociedad, que dice, no, el carro es lo que dicta nuestra forma de movernos y no hay otras opciones. Entonces eso sí también está complicado. Yo sí veo muchas complicaciones en la manera en la que nos estamos desarrollando actualmente, pero al final de cuentas son como muchas maneras de ver. Así es la realidad y no la puedes cambiar. Y pues eso es una mentira, porque la realidad ha cambiado cada 100 años. Y la cambiamos nosotros. Entonces la podemos seguir transformando cuantas veces queramos. Y siento incluso que ahora cambia más rápido. O sea, ahorita los hechos ahorita los hechos que se están viviendo en el mundo, enero del 2026, tuvieron un cambio súper drástico a enero del 2020. Y apenas íbamos a entrar a la pandemia y antes de eso, desde el precio de una casa, ¿no? Antes una casa costaba 800,000 pesos. ¿A poco ahorita no? Y ahorita una casa cuesta 3 veces eso y Dios mío. Pero sí, como dices, hay muchos cambios y pues tenemos que pensar todos la manera en la que vivimos. Y a lo mejor es abrumador para una sola persona tratar de proponer cambios en esta forma en la que actuamos, pero pues a final de cuentas un cambio pequeño pues conlleva uno más grande, ¿no? Y sí sería como interesante que cada quien se replantee cómo está viviendo su vida, bajo qué dinámicas, bajo qué velocidades y ver si es lo correcto o no, o nomás lo hace porque le dijeron que eso tenía que ser así. O sea, entra por el frente porque te dijeron que ahí es la puerta de entrada. La mayoría sí pensamos y así actuamos, ¿eh? Sí, no, yo también me incluyo en esa... Lo hacemos más desde la comodidad. Sí, claro que sí. Para no hacernos responsables de nosotros y mismos. Eso nos ha llevado donde nos ha llevado. Ahí está la construcción de nuestras casas. Buscando comodidad. Sí, ¿no? Además, pensar también, ¿cómo se dice, no? Tener casa,
pues qué fácil se dice, pero ahorita qué difícil es. Sí, tal vez. Súper imposible casi ya tener una casa, porque... Oye, no sé si has escuchado algo sobre este rollo de si arquitectónicamente alguien te pide una recomendación, porque lo he escuchado en arquitectos, de qué es mejor, tener tu casa o rentar tu casa y por qué. Wow, yo creo que ahí entra muchos factores. O sea, y dentro de esos factores está como la educación financiera que tampoco recibimos jamás. O sea, hay otra más, pues. Ni la biológica, ni la arquitectónica, ni la financiera, ni lo que le sigue. Un montón de cosas. Solo que salir a trabajar, a chingarle. Exacto. Y no pensar y dale. Ajá. Entonces, ahorita los créditos hipotecarios están, pues, muy costosos. Una vivienda promedio está como en 2,5 millones de pesos. Así te la venden a ese precio. Y hay un simulador de préstamos hipotecarios de un banco muy famoso. Entonces yo me metí a ver cuánto iba a tardar yo en pagar esos 2,5 millones de pesos y cómo estaba la movida, ¿no? Resulta que para que te den un préstamo de 2,5 millones, que no es la gran casa, te pide que tengas un salario mensual de 70,000 pesos comprobables para que lo pagues a 20 años. Entonces el pensamiento de la gente es, mientras más rápido tengas tu casa, mejor, porque ya vas a tener un lugar donde sobrevivir, vivir y desarrollarte lo que tú quieras. Pero pues esta idea también choca con la realidad, ¿no? O sea, yo también digo, yo quisiera tener mi propia casa. Yo creo que tú, Josué, también quisieras tener tu propia casa y tú ya tienes tu propia casa. Yo también quisiera tener mi propia casa. Ajá. O sea, todos los que nos escuchan quieren tener su propia casa. Pero pues a veces la realidad es muy distinta a las necesidades de las personas y lo que le queda es rentar. Ahora, yo he escuchado este tema de ahorrar con interés compuesto, pero eso sí que es un acto de como una habilidad personal o como de estar muy constante en tu objetivo. O sea, si una persona tiene la capacidad y el privilegio de ganar 70,000 pesos mensuales, en lugar de comprar un crédito hipotecario, puede rentar una casa que no le lleve tanto dinero de su sueldo y, por ejemplo, hacer el ejercicio. Yo rento una casa donde la mensualidad va a ser la mitad de lo que me pide el banco, que son 25,000 pesos o 30,000 pesos. Entonces yo rento una con 15 y ahorro mes con mes los otros 15. Al final de cuentas gano 70,000 pesos, me quedan 40,000 para vivir. Y cuando se cumplan esos 20 años, yo voy a tener como que más del doble del dinero de lo que me hubiera costado mi casa en crédito. Pero eso requiere es como casi una actitud hasta militar, ¿no? De mantenerte fiel a tu ideal, de tener un ahorro a 20 años. ¿Y qué tal que te mueres a los 10 años, no? No, pues ya estás muerto, ya no te sirve de nada. Ya da igual. Ya, que a gusto. Entonces yo sí pienso que depende mucho del contexto de la persona, qué es lo que más le conviene, si rentar o comprar. Yo lo que quisiera es comprarme un terrenito y hacerme mi casa de tierra, así yo con mis manos, poco a poco, a lo largo de esos 10 años de crédito hipotecario y al final de cuentas pues tener algo, ¿no? Claro. Pero sí yo no podría enfrascar pues en qué es mejor comprar o qué es mejor rentar, sino que depende de la especie. Claro, depende del individuo. Exacto. Oye, José, pues algo que quieras, con lo que quieras ya cerrar. Pues yo solo espero no haber dicho sandeces. No, eso no se trata. A veces soy una persona muy soñadora, tratando de cambiar mi realidad o la realidad de los demás. Y espero que lo que haya dicho aquí haya tenido cierta congruencia, cierta lógica con las personas que los escuchen y que les haya dejado algo bueno. Claro que sí, de hecho así fue. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Agradecemos a León Plaza por la música original que ha generado para este espacio. Biofrecuencias. Expandiendo las opiniones con la vida.